Bien, hermanos, déjenme a modo de introducción del tema. Hace poco mi esposa pasó por un tiempo donde le hicieron dos cirugías y las dos cirugías estaban, estaban fechadas para un día y, y nos iban a dar los resultados después de la biopsia de esa cirugía. Y todo ese tiempo, la espera del día, la espera de la cita, la espera de todo lo que vendría y de todo lo que estaba pasando en nuestras vidas. ah, entonces, denme un chancecito, por favor. Entonces, nosotros estábamos pasando por esa incertidumbre y todo lo demás, y entonces eh, verdaderamente comencé a sentir que estaba perdiendo el gozo, el contentamiento en mi vida, eh, y por la gracia de Dios, ah, siempre me gusta acudir a hombres del pasado que han sido fieles y que han escrito acerca de temas importantes que nos sirven para pasar tiempos difíciles. Y, y hay un libro que siempre ha sido para mí un bálsamo en los tiempos difíciles, donde he sentido que he estado perdiendo el contentamiento. Y el libro se llama El arte del contentamiento de Thomas Watson. El arte del contentamiento de Thomas Watson. Yo creo que se encuentra en PDF, ahí en la web, en español, también en inglés. Para los que hablan inglés, hay un libro de audio en YouTube que usted lo puede escuchar también. Y de verdad que fue una bendición poder revisitar ese libro. Y a donde voy con eso es que mucho de lo que voy a compartir con ustedes es de lo que él enseña en ese libro. Manera que me gustaría que pudiéramos tener este tiempo pensando eh, acerca de nuestro propio contentamiento en la iglesia local o en el ministerio que estamos desarrollando cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar con una introducción que tiene que ver con la definición del contentamiento. Y la definición, como él la plantea, es una actitud de satisfacción y paz con lo que tenemos. Y no es pasividad, sino confianza en la provisión de Dios. Y también quise conectar la importancia del contentamiento con la iglesia local, porque cada uno de nosotros nos movemos en ese ámbito, en ese día a día, en ese diario vivir de nuestras vidas en el ministerio, en la iglesia local. Y la importancia que tiene el contentamiento en la iglesia local es que primeramente refleja la paz de Dios y su fidelidad. Y en segundo lugar, fortalece la unidad y el testimonio de la iglesia local. Entonces, yo entiendo que el ministerio a veces se hace difícil, a veces es una carga para cada uno de nosotros, pero vamos a ver más adelante cómo nuestro contentamiento ah, debe estar ahí, a pesar de las circunstancias y todas las cosas que están sucediendo alrededor del ministerio. Una estadística que pude ver, que es que según un estudio de Barna publicado en marzo del 2023, solo el 52% de los pastores protestantes se describieron como muy satisfechos.
con su vocación pastoral, una disminución significativa desde el 72% registrado en el 2015. De manera que vemos y podemos ver cómo ha bajado el contentamiento, la satisfacción de los pastores en un periodo que no llega ni a 10 años, un periodo de 8 años. Y en esa cifra, aunque las cifras siempre ustedes saben que la mayoría de esos estudios se hacen a nivel de Estados Unidos, pero yo creo que se transfiere también a Latinoamérica. En general, pudiéramos decir que ah, hay una insatisfacción. Solamente el 52% de los pastores protestantes describieron como muy satisfechos. Y lo que queremos es poder llegar a subir esa cifra, porque ciertamente si pudiéramos encuestar a todos los pastores de Endos, yo estoy seguro que estuviéramos también alrededor de esa cifra. Entonces quisiera ver también las 7 razones por falta de contentamiento en la iglesia local. En primer lugar, la falta de contentamiento puede venir por falta de conexión personal. Algunas personas no sienten una verdadera conexión o comunidad dentro de la iglesia. Y esto puede deberse a que no logran integrarse con otros miembros, no encuentran grupos de apoyo o no sienten que sus necesidades espirituales sean atendidas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay expectativas no cumplidas, incluyendo a nosotros mismos como pastores. A menudo las personas esperan que la iglesia les ofrezca una experiencia espiritual más profunda o significativa. Si la iglesia no cumple con esas expectativas, puede generar desilusión o insatisfacción. A nosotros mismos, yo he conocido pastores que se han sentido mal cuando predican y nadie le dice, pastor, qué buen mensaje este domingo. Digamos que tiene 200 personas y ni uno se le acerca a decirle, pastor, qué buen mensaje predicó este domingo. Y eso puede causar cierta insatisfacción, cierto descontento en nosotros. Ah, en ese sentido, nosotros como pastores debemos tener en mente que eh, nosotros, Dios nos ha llamado a ser fieles y no necesariamente a que nos elogien las personas a nuestro alrededor acerca de nuestra prédica. Yo recuerdo una vez que me tocó predicar en una iglesia en inglés y se me acercaron y me dijo, alguien que se me acercó, me dijo, pastor, me gustó mucho el sermón. Y yo le dije, qué bueno que te gustó, pero Dios trató contigo de alguna manera, tú sientes que vas a hacer una aplicación práctica de ese sermón en tu vida. Y me confesó, me dice, pastor, yo no había pensado en eso. Entonces, lo que trato de decir con eso es que a veces las personas están ahí, están escuchando y nosotros tenemos cierta expectativa acerca de lo que ellos puedan decir o no. Y ese no debe ser a lo que nosotros le apuntamos. Debe ser la fidelidad a Dios, a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y descansar que si predicamos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se va a ocupar de hacer la obra en las personas.
También otra de las razones por falta de contentamiento son los conflictos o divisiones dentro de la iglesia. Las tensiones o las disputas dentro de la congregación, ya sea entre los miembros o con el liderazgo, pueden generar un ambiente de desconfianza o malestar, lo que afecta a la percepción de la iglesia. El apóstol Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad es importante y nosotros también tenemos que estar preparados para la resolución de conflictos, de los conflictos que se dan en la iglesia, obviamente de una manera bíblica, separando nuestras emociones, separando nuestras preferencias personales, y llevando a las personas a resolver el conflicto de una manera bíblica. La cuarta razón puede ser falta de un liderazgo claro o efectivo. Eso para la oveja, pero también para nosotros. Nosotros tenemos que marcar una diferencia, tener una dirección, una visión clara de dónde nos ha llamado el Señor para definir el ministerio. Ah, y a veces hay personas que quisieran que nosotros hiciéramos la iglesia ah, de la manera en que a ellos se le ocurre, pero el compromiso nuestro es con la visión que Dios nos ha dado. Eh, Puede ser que a alguien se le ocurran buenas ideas, pero puede ser que esas buenas ideas estén lejos de la visión que Dios nos ha dado para este ministerio, en este contexto en particular, porque nosotros tenemos la tendencia muchas veces de imitar un ministerio que ha tenido éxito y tratar de introducir la forma en que ese ministerio, esa iglesia conduce y esa iglesia hace las cosas sin tomar en cuenta el contexto en que nosotros estamos, que puede ser muy diferente al contexto en que ellos están. También los rituales y prácticas que no conectan espiritualmente. Esa es otra razón para el descontento. Algunas personas pueden sentirse desconectadas de manera en que se realizan los cultos, las enseñanzas o las actividades dentro de la iglesia, y eso puede ocurrir si las prácticas no resuenan con sus preferencias o necesidades espirituales. También la falta de oportunidades para servir. Hay iglesias y de donde llegan personas a nuestra iglesia donde ellos están acostumbrados a servir, mucha actividad, pero es preferible esperar el tiempo de Dios con esas personas para que esas personas puedan servir conforme a los dones que Dios le da. No es malo esperar, no tenemos que impacientarnos para inmediatamente poner a una persona que quizás tiene grietas en su carácter a servir en la iglesia. Tiene que haber oportunidades. La falta de oportunidades puede causar descontento, pero tenemos que ser cuidadosos también en quién ponemos a servir. Y la última razón, cambios en la iglesia o en la vida personal. Los cambios en la iglesia, como el liderazgo, la visión, el enfoque ministerial, junto con cambios personales en la vida de los miembros, pueden crear desajustes. Esto puede generar la sensación de que la iglesia ya no satisface las necesidades espirituales. Así que, hermanos, tomen eso en cuenta. El apóstol Pablo, en la siguiente diapositiva que tengo en la presentación, el apóstol Pablo
dice que él aprendió a contentarse. Y si una cosa tenemos que hacer nosotros es aprender a contentarnos. El contentamiento se aprende. Eso no es algo que viene automático a nuestras vidas, es algo que nosotros tenemos que ser intencionales en aprender el contentamiento. Ahí Filipenses 4, 11, 13 dice, no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, es difícil contentarse cuando hay escasez, es difícil contentarse cuando faltan las cosas que nosotros quisiéramos proveer para nuestra familia, en primer lugar. Pero, ah, por otro lado, tenemos que contentarnos en lo que Dios ha permitido para nosotros en este lugar, en este momento de nuestra, de nuestro ministerio, el ministerio que Él nos ha confiado. Thomas Watson dijo que el contentamiento es el maná que alimenta la conciencia. El contentamiento es el maná que alimenta la conciencia. El apóstol Pablo ahí dice, cualquiera que sea mi situación, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido el secreto de estar contento en cualquier y toda situación, tanto en comida como en abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bueno ver ese versículo en todo el contexto, porque a veces ese versículo se presta para aplicarlo en cualquier situación de nuestra vida, pero cuando usted lo conecta con los versículos anteriores, se da cuenta que el apóstol Pablo está dándonos un recordatorio de lo poderoso que es el verdadero contentamiento y que no se encuentra en la autosuficiencia humana, sino en la suficiencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo anterior lo puedo en Cristo que me fortalece. La abundancia, la escasez, la situación que yo estoy pasando, lo puedo pasar en Cristo que me fortalece. La próxima diapositiva, el contentamiento en la suficiencia de Dios. Miramos en 1 Timoteo 6, del 6 al 8. En verdad, la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, estamos contentos. El contentamiento que Pablo le enseña a Timoteo es el mismo que él practica, es un contentamiento que va mucho más allá de las circunstancias o las situaciones que nosotros estemos pasando. C.S. Lewis dijo, Dios no nos da todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos. Y al final aprendemos que Él es más que suficiente. Y en esa afirmación se refleja la comprensión que tiene el Lewis de que Dios nos provee lo que no nos provee lo que nosotros deseamos superficialmente, sino lo que necesitamos para nuestro bien eterno. En la siguiente, el contentamiento promueve la paz en la iglesia. Colosenses 3:15. En la próxima diapositiva, Colosenses 3:15 dice, y que la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que también fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sean vuestras costumbres, dice Hebreos 13:5, sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo creo que eso es algo
en lo cual nosotros tenemos que meditar. Si Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará, quizás nos pasa por un desierto, quizás nos pasa por un momento para que nosotros podamos aprender una lección y que esa lección también como pastores nos sirva para poder enseñar a otros. Como les dije, ese tiempo que estábamos ahí esperando el momento de la cirugía, ah, fue un momento difícil. Esperando el diagnóstico también fue un momento difícil, pero hubo un momento también difícil. Ya nosotros habíamos entregado el seguro y el seguro cubría todo, y supuestamente todo estaba cubierto. Y cuando la muchacha salió, que ya le iban a dar salida a mi esposa, me trae una cuenta y me la pone en la mano y yo saco la tarjeta de crédito para pagar esa cuenta. Y una hermana que estaba ahí en ese momento dice, pastor, y esto no estaba cubierto por el seguro médico. Digo, wow, verdad que a mí se me había olvidado. Dios había provisto, Dios tenía ya todo preparado, pero yo en mi angustia ni me di cuenta que ya todo estaba eh, cubierto. Otra cosa, hermanos, el contentamiento para la iglesia es un testimonio de fe. Proverbio 19:23 dice, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de paz y no será visitado del mal. Charles Spurgeon dijo, el contentamiento es el gran testimonio cristiano para el mundo. Cuando los cristianos, dale la siguiente, Pastor Héctor, por favor. Cuando los cristianos están satisfechos con lo que Dios les ha dado, están mostrando al mundo que la provisión de Dios es suficiente para sus necesidades. Hermanos, que eso sea algo que quede en nuestra mente. Cuando los cristianos están satisfechos con lo que Dios les ha dado, están mostrando al mundo que la provisión de Dios es suficiente para sus necesidades. En la próxima, yo quisiera que viéramos eh, el contentamiento de la fe inquebrantable. Y vamos a conectar eso con el pasaje de Hebreos 11 en la siguiente diapositiva, Hebreos 11, 35 al 40. Dice así, y lo vamos a ver así a vuelo de pájaro en un poquito de detalle. Dice así, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, montañas, cuevas y cavernas de la tierra, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros. El pasaje subraya la fe heroica de aquellos antiguos creyentes y la disposición que ellos tuvieron para sufrir mientras confiaban en las promesas de Dios, a pesar de no ver el cumplimiento total de esa vida. Y miremos un poquito de cerca el pasaje. El versículo 35 dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. A qué alude esa parte? Esa parte alude a la resurrección que sucedió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Primera Reyes 17, 17 al 24, la viuda de Serepta
recibió a su hijo resucitado por medio de Elías. En 2 Reyes 4, 18 al 37, Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita. Son historias que muestran que Dios intervino sobrenaturalmente en el momento de profunda fe, y otros fueron torturados, dice el pasaje, lo cual puede referirse a aquellos fieles que durante el periodo intertestamentario, como los macabeos, también sufrieron. Y el sacrificio de ellos refleja una fe que anhela algo más, algo que está por venir. Dice también, habla de vituperios y azotes. Jeremías, como nosotros sabemos, sufrió el rechazo y las humillaciones y los golpes por hablar en nombre de Dios. Jeremías 20, del 1 al 2. Miqueas también enfrentó persecución. Miqueas 2:6. Cadenas, habla de cadenas, el pasaje y prisiones. Jeremías fue encarcelado varias veces por proclamar la verdad. Y José, aunque antes de ser líder en Egipto, sufrió prisión injusta. Fueron apedreados. Zacarías, hijo de Joiada, fue apedreado por orden del rey Joás. Aserrado, según la tradición judía, no explícita en la Biblia, porque no nos lo dice la palabra, pero se dice que Isaías fue aserrado en dos durante el reinado de Manasés, cubiertos con pieles de ovejas y cabras. Esto refleja el estilo de vida que tenían profetas como Elías y como Eliseo, quienes vivieron en austeridad. Y también recuerda a hombres como Juan el Bautista, que adoptó un estilo de vida similar, conectado a la tradición profética. Además, dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos, montañas, cuevas, cavernas de la tierra. Errantes por desiertos, montañas, cuevas. David, cuando estaba huyendo de Saúl, vivió en cuevas, según 1 Samuel 22, del 1 en adelante, y 24:3. Y los profetas como Elías se escondieron en desiertos y montañas durante tiempos de persecución. Y también en los libros apócrifos, aunque no son parte del canon que nosotros abrazamos, también habla de los macabeos y los que eran fieles de esa época, que tuvieron que refugiarse en cuevas para escapar la opresión. Y ahí sigue el pasaje, amados hermanos, Hebreos 11, 39 al 40, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por la fe, no recibieron lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros. No recibieron lo prometido, sin embargo, se mantuvieron fieles. La pregunta es, a veces en nuestro ministerio, ¿dónde tenemos puesta la vista? ¿Dónde tenemos puesta la vista en las situaciones que estamos pasando, en las situaciones que se dan en el ministerio, en las carencias que estamos padeciendo, quizás por un tiempo en nuestro ministerio? ¿Dónde tenemos la mirada nosotros? No recibieron lo prometido, dice la palabra, pero algo mejor para nosotros, algo mejor, se refiere al cumplimiento de las promesas en Cristo Jesús, que trajo la redención definitiva para
para nuestras vidas. Que nosotros podamos tener la mirada puesta más allá de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Reflexionemos, hermanos. El pasaje conecta la fe de los santos del Antiguo Testamento con la obra consumada de Cristo. Su ejemplo de fidelidad en medio de sufrimiento y privaciones nos llama a vivir con una fe que trasciende las circunstancias, confiando en las promesas de Dios y sabiendo que su plan final es para nuestra perfección en Cristo. En el comentario acerca del pasaje que acabamos de ver de Juan Calvino, él dijo que los héroes de la fe mencionados en ese pasaje perseveraron porque veían más allá de las circunstancias. Su esperanza estaba en la mejor resurrección, es decir, la vida eterna prometida en Dios. No recibieron lo prometido, dice Calvino, que significa que estos santos entendieron que las promesas de Dios eran más grandes que su propia generación. Estaban dispuestos a esperar el cumplimiento final. Y Calvino subraya que este pasaje desafía a todos los creyentes a no medir la fidelidad de Dios por las circunstancias visibles. Para resumir, hermanos, ¿cómo cultivar el contentamiento en la iglesia local? Número uno, apreciar lo que tenemos. Hermanos, a veces pensamos que no tenemos nada, pensamos que nos faltan muchas cosas, pero cuando miramos a nuestro alrededor, estamos mucho mejor que la mayoría de las personas que viven en extrema pobreza, que no tienen ni quizás qué poner en su mesa diariamente. Apreciar lo que tenemos, aprecie la congregación que Dios le ha dado, con sus defectos y sus virtudes. Sea paciente, ame a las personas. Recuerden lo que dice Pablo acerca del amor. El amor es paciente. El amor es paciente. Yo tengo que recordarme eso porque cuando yo estoy actuando impacientemente con las ovejas, ustedes saben que hay ovejas difíciles, hay ovejas de alto mantenimiento y esas ovejas a veces nos hacen sacar los colores a nosotros, que seamos pacientes, amorosos, respetuosos con esas ovejas que Dios nos ha confiado, respetando la línea de tiempo donde ellos se encuentran, porque a veces caemos en el error donde pensamos, wow, ¿cuántas veces yo les he enseñado a esto y todavía no se le acaba de grabar? ¿Cuántas veces yo he repetido esto y todavía no se le acaba de grabar? Y eso nos puede robar el contentamiento y el gozo en el ministerio. No se preocupe por eso. Siga haciendo lo correcto, siga dando lo mejor para esas ovejas que Dios le ha confiado. Número dos, tenemos como pastores aprender a depender de Dios. Una dependencia de Dios total. Separados de mí, nada podéis hacer. Otro punto importante es practicar la gratitud. Levantarnos en la mañana con un espíritu de gratitud, dándole gracias al Señor por las cosas, no solamente las cosas que Él nos da, por las cosas también que nos quita, porque a veces hay cosas que nos quita Dios, cosas en el camino, que nosotros ni nos damos cuenta que Él está ahí cuidando de nosotros de diferentes maneras. También fomentar una cultura de humildad y servicio. Hermanos, ustedes lo saben, cada
cada líder que se ha enorgullecido ha llegado a un punto donde Dios lo ha humillado. El que se enorgullece, Dios lo humilla. Así que nosotros podamos tener una actitud y fomentar esa actitud, esa cultura de humildad y servicio en la iglesia y nosotros también poder modelarlo. Y por último, enfocarse en lo eterno, no en lo temporal. De este lado de la gloria eh, va a haber aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera Juan 4:4. Entonces, que hermanos, esta reflexión nos ayude a, a mirarnos de cerca, a mirarnos ah, y decir, wow, cuán contento estoy yo con lo que Dios me está permitiendo hacer en el ministerio. Y a veces no necesitamos mucho para contentarnos, pequeños logros de alguien que diga eh, cualquier cosa. Pastor, ah, yo estaba pasando por una situación y usted se tomó el tiempo de llamarme y orar por mí. Eso debe llenarnos de gozo, de satisfacción, de que Dios pueda usarnos a nosotros para traer consuelo a personas que estén pasando por situaciones difíciles. En conclusión, hermanos, el contentamiento es clave para vivir en paz y unidad dentro de la iglesia local. Nos ayuda a reflejar la confianza en la provisión de Dios y a fortalecer nuestro testimonio como comunidad de fe. Y una oración final. Yo quisiera orar y entonces voy a dar algún tiempo para si alguien tiene alguna pregunta que podamos atenderla y cualquier petición de oración también que podamos atenderla. Señor, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, como pastores, a estar contentos en los momentos difíciles, contentos en los momentos de escasez, contentos cuando se dan situaciones de enfermedad, cuando tenemos ovejas que el Señor nos ha confiado y que están pasando dificultades, carencias, necesidades, Señor. Que nosotros seamos pastores que confiemos en la provisión tuya para todos, Señor, aprendiendo a vivir en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como una comunidad de creyentes que ah, busca que tú te glorifiques, Señor, a través de nuestras vidas, Señor, a través de todo lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos, Señor, a fomentar una cultura de contentamiento en nuestra iglesia local. Nosotros somos aquellos que tú has puesto en el liderazgo de la iglesia, Señor, y debemos dar el ejemplo. Debemos dar el ejemplo de aprender a sufrir bien, Señor, a llevar nuestras escasez, nuestras carencias, nuestras dificultades, Señor, con gozo, confiando en que tú, que comenzaste la buena obra en nosotros, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo y que tú, Señor, que permites todas las cosas que pasan en nuestra vida, que obren para bien, que tengamos esa confianza, Señor, que lo que tú traes a nuestra vida, obre para bien. Que no olvidemos eso, Señor. Que el fruto del Espíritu sea
evidente en nuestras vidas, Señor. El gozo, Señor. El contentamiento sea una realidad de nuestras vidas, Señor. A pesar de traiciones, murmuraciones, críticas, sea lo que sea, Señor, ayúdanos a contentarnos en ti, a descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.